I feel like a lion, I'm so strong. Bring me the legacy, I'm so fun. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Criaturas. Hoy tenemos a la invitada de Argentina, que está de visita acá a propósito de la Feria del Libro de Santiago. Ella es escritora, docente y periodista, experta en literatura anglosajona. Ella es Paula Varsavsky. Bienvenida, Paula. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Andrea. Un gusto volver a verte. Igual, también muy contenta. Y contenta que presentas un libro, y un libro donde está el personaje, que está referido al personaje porque entrevistaste al autor del libro del que vamos a hablar hoy. Hoy día vamos a hablar de Intimidad, del autor pakistaní-inglés Hanif Kureishi, y quería leerles el comienzo de esa novela para iniciar esta conversación con Paula. Y dice así: esta, pues, puede ser nuestra última tarde como una familia honesta, completa e ideal. Mi última noche con una mujer a la que conozco desde hace 10 años. Una mujer sobre lo que sé prácticamente todo y junto a la que no quiero seguir más tiempo. Dentro de poco seremos como extraños. No, nunca seremos eso. Herir a alguien es un acto de involuntaria intimidad. Seremos conocidos peligrosos con una historia en común. Paula, hablemos de este personaje, de Jay, este personaje protagonista de la novela Intimidad. Y en este maravilloso libro, que aprovecho de mostrar a cámara, Las 1000 caras del autor, Paula Varsavsky hace unos verdaderos viajes a cada uno de estos autores que ella entrevista, entre los que podemos nombrar a Joyce Carol Oates, a David Lodge, a Michael Cunningham, a Russell Banks, al mismo Hanif, a Cyril Hubstead, a David Levitt, Francisco Goldman, Richard Ford y más. Y me parece maravilloso que hayas tenido la posibilidad de conversar con este autor y preguntarte si si viste en él ese personaje. Yo creo que uno siempre tiene un poco esa trampa. Estamos hablando de un hombre, ¿verdad? El protagonista tiene alrededor de 40 años, coinciden un poco con la biografía del autor. Y si viste en él el pesimismo que tiene también Jay, este protagonista. Bueno, la entrevista a él elegiste una que fue una de las primeras entrevistas que hice a escritores británicos, porque en el año 98 me invitaron, yo me presenté a una beca que daba el British Council. Perfecto. Para ir a un seminario que se llamaba Cambridge Seminar on the Contemporary British Writer. En una universidad en Cambridge invitaban a escritores de todos los géneros que se te ocurran. Entre ellos estaba Hanif Kureishi. Justo en el año, que fue 1998, en que se hizo este seminario, acababa de salir el libro del que vamos a hablar. El mismo año, claro, qué suerte. El mismo año, Intimidad. Claro. Así que Hanif estaba en medio de un torbellino, que fue la publicación de Intimidad, porque, bueno, efectivamente él contó partes de su intimidad. Claro. En medio de su verdadero divorcio. Entonces, esto generó dentro del público lector inglés y dentro de la prensa una especie de escándalo. Él estaba en medio de eso y estaba, te digo, sufriendo la situación. ¿Por qué? Porque él escribió este libro sobre su divorcio y el libro salió. Y el libro es realmente la emoción a lo largo de 24 horas de este personaje Jay, que como leíste en el primer párrafo, está por dejar a su mujer, Susan. Claro. Yo creo que el personaje Jay transmite muy bien y muy intensamente esta sensación de estar en el abismo, de terminar con ese matrimonio. ¿Y qué va a ser de su vida al día siguiente, en el que él se vaya a dormir y a quedarse no sabe cuánto tiempo? En la casa del amigo. Tal cual. Con Víctor. Sí. Sí. Y en ese sentido, y pensando que es el año 98, una novela bien innovadora, vanguardista, de preguntarse por el lugar de la masculinidad.
porque cuando pensamos en el tema de género lo asociamos más al tema de la mujer, pero también va a ser interesante cómo en estos cambios de paradigma se sitúan los hombres. Y Jay también tiene una mirada bien pesimista y también asume ese dolor de, bueno, abandonar esta familia nuclear, como dice al comienzo. Y te quería preguntar como por ese itinerario existencial, cómo ves a Jay y cómo también lo pudiste explorar en la entrevista con el mismo Hanif Kureishi. Bueno, yo creo que sí, efectivamente es muy interesante que es un tema de género planteado hace 20 años exactos. Exacto. Sí. Mira, 20 años, ¿verdad? Sí. Donde él se pregunta justamente sobre la masculinidad, sobre el rol del hombre, sobre el lugar del hombre. Y claro, se hace una cantidad de preguntas filosóficas porque, bueno, él viene de un modelo tradicional, claro. Él tuvo un padre que él mismo cuenta en la entrevista que no se preguntaba qué era ser un hombre, qué era ser un padre. Exacto. Y él se encuentra con que, bueno, él armó una familia, digamos, tradicional, se casó, tuvo 2 hijos y de repente se encuentra con que no quiere más eso y está casi como, se siente casi como en una cárcel de la cual quiere salir. Y bueno, no va a salir de la mejor manera porque sale bastante pateando la puerta, digamos. Claro. Y de repente se rompe ese paradigma y es cómo va a ser, o sea, qué va a ser de acá en más. ¿Cómo vamos a ser los hombres? ¿Qué rol vamos a ocupar? ¿Qué es ser un padre? ¿Qué es ser un padre a partir de ahora? Entonces él dice, bueno, mi padre no se preguntaba esas. No, y un poco ese padre que está en el Buda de los suburbios. Tal cual. Claro, y toman en cuenta que él es inmigrante, de una familia, bueno, inmigrantes más tradicionales. Y claro, él vive esa transición y no tiene un poco los referentes, como bien tú dices. Sí, entonces que hay que construir un hombre nuevo, digamos. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo va a ser? Y bueno, él pelea durante esas 24 horas y esa noche con todas estas cuestiones que lo abruman. Así es. Y de hecho está esa cita interesante que está, así la encontró, que justamente en esta pregunta de referencia, en esta nueva masculinidad, cuando muchas veces se habla de infidelidad, solo se piensa en la pareja, y él habla en una cita bien interesante que es la idea de que uno tiene que traicionarse a sí mismo como para nacer de nuevo. Como que en un momento dice que hay que cometer una infidelidad diaria y que supera la idea de la fidelidad a la pareja, a la infidelidad sexual, sino que como renovarse, como estar dispuesto a ser una persona que construye su identidad. Y es un proceso doloroso. Sí, sí, exactamente. En ese proceso está este personaje, que a la vez que se pregunta, como está en una vorágine, hay una parte que también siempre recuerdo, en donde él dice, bueno, pero en realidad si yo la dejo a Susan, esto habla también de mi vínculo con las mujeres y mi vínculo con mi madre, y tendrá algún sentido dejarla, porque por ahí repito lo mismo, dice él. Y después dice, bueno, no quiero pensar en esto. Es como, no puede pensar, pero a la vez le surgen las preguntas, y todo ese furor, él mismo decía, es lo que él quiso transmitir y poner en la novela. El tema de la furia, que yo te quería preguntar, como el trabajo de la ferocidad, de la furia, de la violencia en este proceso íntimo. Él tiene que defenestrar a Susan. Claro. Él la tiene que defenestrar para poder irse. Y él, bueno, es totalmente cruel en sus descripciones de ella, en cómo se cansó, en cómo la ve como gordita. Y es la imagen de lo antiatractivo versus la chica con la que él... empieza a citarse, a verse. Y es la imagen del atractivo. Y la otra está en un momento también binario, ¿no? Como que lo que le atrae, lo que no lo atrae nada. Y cómo hacer para transitar eso. Y bueno, y al principio del libro está un poco la pregunta de si la va a dejar o no, aunque ya sabe que la va a dejar. Y me acuerdo que leí una crítica del New York Times que escribió sobre este libro en aquel momento y dijo, bueno, cuando uno llega al final del libro piensa, mejor que la deje. Mejor que la deje, le está haciendo un gran favor. Él mismo, porque él mismo al final del libro, Jay, en esta novela dice, bueno, en definitiva, abandonar a una persona no es lo peor que uno le puede hacer. Esa es la cita. Sí. Entonces ella toma esa cita y dice, no, Jay, decididamente no es lo peor que le puedes hacer. Y déjala ya mismo. Tipo, no la molestes más. Sí. Porque el proceso, claro, es sumamente violento y además que él ya tiene lo interesante también es el manejo del narrador, porque él sabe lo que va a suceder, está consciente de su decisión
y Susan no tiene idea, porque también vemos un manejo, el narrador también nos tiene absolutamente convencidos, tenemos que confiar en este narrador, y frente a una situación muy asimétrica, porque para Susan y los niños es una noche más, es una noche ahora que hablan de los baños nocturnos, de preparando a los niños para la hora de dormir, la cena, y nosotros somos de algún modo cómplices de este narrador, de Jay, frente a una crueldad. Sabemos que también ya tiene otra mujer, y Susan ignora absolutamente el cambio que va a tener al día siguiente. Y eso es un manejo narrativo. Y te quería preguntar, porque tú en un momento le dices, ¿verdad?, cómo él maneja y cómo también nos hace de algún modo, nos convencen que sí, como tú bien decías, hay que abandonarla, o que ya no es una mujer atractiva, pero no tenemos la perspectiva de Susan. Claro, es 100% del lado de él y de ese momento, digamos. Está totalmente ausente cualquier perspectiva de ella. Y eso, digamos, para mí es el punto fuerte de la novela, y a la vez fue algo que le criticaron mucho. O sea, que cómo podía ser que tomara exclusivamente. Pero yo creo que en esos momentos, y en eso coincido con Hanif, es muy difícil tomar la perspectiva del otro. Y también después, a continuación de, como él proyecta, ¿verdad?, esta etapa post-divorcio, él habla como siempre de una vulgaridad, de que siempre prende la televisión de los tiempos vulgares, y de hecho él empieza a tomar conciencia que este encuentro con esta chica tan atractiva también nos sale de eso también. Y hay un hastío, como un hastío contemporáneo, un hastío a la ciudad, a la cultura de masa, y también creo que ahí también se ve la formación filosófica de Kureishi. No estamos frente a una historia de un hombre frívolo que abandona solamente a su familia y se dedica a la buena vida, sino que en esa segunda etapa él también ve un desencanto, un personaje muy desencantado. Sí, hay todo también un subtexto de culpa. Claro. De él. Hay un subtexto de culpa, y sí, de alguien que está desencantado con la vida y que no sabe mucho hacia dónde va, uno tampoco sabe hacia dónde va a ir él, y él tiene un desencanto. Y sí, hay un poco de eso en Hanif, en él, el escritor, aunque yo veo que ha seguido adelante, con libros, con películas, con guiones, sí, es verdad. y que es un tema, el tema de la pareja es un tema que lo concierne. Te quería preguntar, tú después te lo reencuentras, Sí. comentas en la entrevista, sí. Y ¿cómo viste en él, no sé, viste también en ese itinerario que tienen los escritores, si viste diferencias en su aproximación, si has podido acompañar también sus otros libros, si se distancian de intimidad, por ejemplo? Sí, yo leí algunos libros de él posteriores también, y lo volví a ver en Buenos Aires, bastantes años después, te diría, como 8 años después, que fue la primera vez que él fue a Buenos Aires, primera y única, creo. Y bueno, él en su vida personal también se había separado y estaba vuelto a casar con otra pareja, y ya parecía como que no tenía muchas ganas de volver a separarse, y eso, que ya quería permanecer en esa situación, y bueno, y siempre muy interesado, como digo, siguió con el tema de tanto la literatura como el cine. Y veo que él ha ido de una a otra, y a mí me parece que hizo una buena evolución, que es un autor que en ese momento también, ¿no?, estaba un poco la duda hacia dónde va a ir como autor. Claro. Y yo creo que hizo una buena evolución. Me parece que es alguien que se asentó en la literatura. De hecho, me acuerdo que era gracioso mientras hacía el libro, porque muchos autores me hablaban de otros. Por ejemplo, Richard Ford me habló muy bien de Hanif Kureishi, sí. Claro, porque tú en este libro trabajas con autores anglosajones, de un modo comparten tradiciones, uno ve, cuando tú les preguntas por sus influencias, hay un universo un poco compartido. Y este libro que me parece valiosísimo, porque es interesante que tú, que eres autora, que has publicado ya 2 novelas, creo que viene la tercera en camino, ¿verdad?, te pones en el otro lugar, que es entrevistar y también pensar el proceso creativo. Y te quería preguntar por la preparación, porque veo en esta colección de entrevistas cómo preparas tú las lecturas. Incluso hay como un denominador común, un hecho común, que tú vas al lugar de trabajo del autor, y te quería preguntar por ese proceso, donde tú, junto con ser autora, ahora ocupas otro lugar, que es el de entrevistar
a un autor? Sí, bueno, a mí, yo lo empecé a hacer en gran parte para trabajar en periodismo, pero bueno, yo propuse algo que me interesaba, que era entrevistar a autores anglosajones, que en el momento en que yo empecé, sí, hace un poco más, en el 96 más o menos, no había mucha gente que lo hiciera, y como yo soy bilingüe en inglés, y entonces dije, bueno, aquí hay un nicho, y lo propuse y me lo aceptaron en el diario La Nación, en la Argentina. Entonces, bueno, yo partía de un interés real. O sea, a mí me gusta saber cómo escriben otros escritores. Entonces yo tengo una verdadera curiosidad. Y las preparaba leyendo muchísimo sus obras, porque para mí la manera de llegar a un autor es la obra. No preguntarle sobre su vida, que la vida salga a través de la conversación, de la entrevista, pero no ir con demasiadas preguntas sobre la vida. Me gusta mucho más Eso me acercarme encantó, por la obra. porque son entrevistas literarias, ¿verdad? Y sí, coincido que no entraste en lo frívolo. Tal cual, ni los chismes. Exacto. Sí. Y lo de ir al lugar, ¿qué significó? ¿Cómo significa ver al autor en su lugar de trabajo? Y bueno, eso es interesantísimo. Ajá. Ir a sus casas. Bueno, a la casa de Hanif no pude porque él estaba en Cambridge, que es muy cerquita de Londres, de su la casa. excepción, claro. Sí. Pero sí, ir a sus casas fue interesantísimo. Además, en algunas me quedé mucho tiempo. Y incluso mucha gente me preguntó, ¿cómo fue que te invitaron a su casa? ¿Cómo fue que Richard Ford te invitó a su casa? Y como quedaba en un lugar tan lejano, en Maine, que es un estado en Estados Unidos que es bien al norte, y encima en un pueblito, lejos de una ciudad, así que me tuve que quedar a dormir en el pueblito, y después lo volví a ver la mañana siguiente. Y bueno, claro, es totalmente otra situación, se genera un vínculo. Bueno, y justamente lo que tú vas relatando es un gesto de intimidad. Sí. Y es bastante valioso en los libros, porque no es la entrevista del periodista que te vio 40 minutos y nunca más supo de ti. Porque en el tuyo, bueno, hay todo un camino de preámbulo, cómo preparas y lees toda la obra casi de cada uno de los autores, y luego llegas a este espacio más íntimo, más de confianza. Sí, y además los encontraba en un momento más relajado, y cuando estaban escribiendo algo nuevo, porque no estaban de gira. Claro. Entonces, Apurada, claro. No estaban apurados, bueno, viene la próxima entrevista. No, era algo con tiempos lindísimos, extensos, relajados. No había nadie que nos estuviera corriendo. Entonces, eso fue muy lindo. Incluso algunos que me encontraba por ahí, como Michael Cunningham, en un bar en New York que él eligió y que era su bar favorito, porque, bueno, si no era en la casa o en el lugar de trabajo, era en algún lugar que elegían. Y por mail era tipo, bueno, 1 hora. Y después se quedaba más tiempo. Y entonces se generaban situaciones muy interesantes y fuera de lo común. Y eso era también lo que a mí me gustaba, y por eso salen conversaciones que se van por distintos temas de los cuales por ahí no hablaron en otras entrevistas. Y eso era lo que buscaba. Y bueno, y salió, y entonces así surgió también la idea de compilarlo en un libro. Y este proceso de 10 años que está compilado en el libro que se presenta esta semana, de Reel Editores, Las 1000 caras del autor, ¿de qué modo fue influyendo tu propia escritura? Porque me imagino que estas entrevistas de en 10 años se han intercalado con la escritura de tus novelas. ¿De qué modo también este universo que conoces también, que es todo el mundo anglosajón, la tradición literaria anglosajona, de qué modo dialoga? Yo sé que siempre es difícil pensar en la propia escritura, pero ¿de qué modo sientes que fue generando marcas? Bueno, sí. Yo creo que está, por ejemplo, en mi escritura la marca de lo que no es barroco, digamos. Está muy por fuera de lo barroco, que eso ahí veo bastante influencia anglosajona. De acuerdo. Es un estilo depurado. Claro. Sí, en ese estilo depurado hay mucha influencia. Que me vino de antes, porque yo viví en Nueva York cuando era adolescente. Perfecto. Y ahí empecé a leer y leía mucho, y leía anglosajones. Entonces eso ya estuvo en mí y después siguió. Y ese sí, como te digo, ese estilo depurado evidentemente tiene mucha influencia de lo anglosajón. Y después el gusto por contar historias y por narrar y seguir hacia adelante también. Así que yo creo que sí, que mi obra también dialoga
bastante con estos escritores. Y la novela Nadie alzaba la voz, entiendo que fue traducida al inglés. Sí. Entonces también se hizo el camino contrario. Sí. ¿Y tuviste lecturas Sí. o al verla ya traducida al inglés, que es un idioma que tú dominas bien, si viste quizás esas marcas de un modo más evidente? ¿Cómo fue leerte en inglés también? Bueno, fue una experiencia que a mí me gustó mucho. Sí, salió en Estados Unidos, la tradujo una traductora que se formó en Inglaterra y que es canadiense en realidad, y que es una traductora que hizo una trayectoria brillante. De hecho, sacó 2 premios muy importantes en Inglaterra de traducción, del mejor libro traducido del año. 2 veces sacó ese premio. Y bueno, ella algunas cosas me preguntaba, algunas palabras de digamos, muy porteñas, Ajá. que por ahí ella no entendía realmente qué significaban. Y bueno, para mí fue una experiencia muy enriquecedora también, que se tradujera al inglés y se publicara en Estados Unidos. Se publicó 2 veces, en 2 ediciones, una que es de tapa dura y otra que es de tapa blanda, paperback. Así que, y bueno, eso también me permitió a algunos autores de los que entrevisté, después se enteraban que yo era escritora, o durante la entrevista, y eso variaba bastante, porque de repente... ¿En qué, por ejemplo? Claro, porque no es lo mismo ser entrevistado por un periodista solamente, Claro, que por un periodista que también es escritor. Entonces ahí de repente era como, entonces sos colega también. Bueno, esto cambia un poco la situación. Y te publicaron en inglés, era la pregunta, y yo decía, sí, y además está publicada en inglés, era como, bueno. Y alguno que otro que se interesó en leer algo mío, le mandé el libro, y me hicieron comentarios también. Así que también se generó un diálogo. sí, y uno ve eso, ve esa entrevista con ese conocimiento desde la creación, porque, por ejemplo, esta pregunta del género literario, la de la memoria y la novela, la pregunta que le comentas a Hanif Kureishi, también implica un conocimiento del mundo editorial. Y que ahí hay una cosa más de complicidad o entender bien todo este proceso, ¿verdad?, de la escritura, de la publicación, después, bueno, del defender, como un poco contar del propio libro. Y te quería preguntar ahora en qué libro estás. Bueno, yo acabo de terminar un libro de cuentos que tengo ya listo para llevar a editoriales, que se llama La libertad de los huérfanos. Buen título. Me alegro, gracias. Así que ese está terminado. ¿Y tiene que ver con tema de filiación, orfandad, o el título de un juego? Tiene un poco que ver, y después también tiene que ver con orfandad en distintos vínculos, digamos, con gente que se separa también, o distintas orfandades. No son los típicos huérfanos que perdieron a la madre y el padre, por ahí perdieron a uno de los padres, por ahí distancias entre hermanos. Perfecto. Tiene mucho que ver con vínculos y diversas orfandades, digamos, donde se juegan de distintas maneras. Sí, es una narrativa de intimidad, Sí, justamente. sí. Y tú que vives en Argentina y tienes este vínculo con el mundo anglosajón, te quería preguntar si ves ecos de la novela de Kureishi, porque fue bien en el sentido vanguardista a escribir esta nueva masculinidad, a la pregunta por la figura del padre divorciado, por el tema del matrimonio mixto de otra forma. Si tú ves que, y bueno, él es parte de ese Dream Team, ¿verdad? También, si ves en los escritores tal vez hombres, jóvenes, contemporáneos, si viste algunas marcas de este Jay, si Jay circula también en Buenos Aires. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, y el tema de preguntarse por la masculinidad, sí. Y sobre los vínculos también con las mujeres desde otro lugar, en escritores que sí, que rondan los 40 años, lo he visto. Por ejemplo, leí hace poco una novela de Pablo Plotkin, que es su primera novela, y ahí está el tema, y además está de una manera bastante graciosa porque es un hombre que tiene una relación bastante casual con una mujer durante unos meses y ella se queda embarazada, entonces después viene la parte de si él es el padre o no, pero después se entera que el hermano de él también había tenido una relación con la misma mujer, o sea que el hijo no sabe muy bien de qué es, si es de él o del hermano, porque el ADN debe ser el mismo. Muy similar, claro. Muy similar. Así que sí, ahí veo también un cuestionamiento sobre la paternidad y la masculinidad. Y también veo que sí, en los últimos 20 y pico de años, se leen muchísimo más los escritores anglosajones en la Argentina.
pero muchísimo más. Que la gente joven lee, bueno, a Richard Ford lo leen muchísimo, y lo empezaron a leer también, ahora como 15 años, el periodista deportivo, estudiantes de periodismo, cosa que no pasaba cuando yo estudiaba. Era muy poquitita la gente que se especializaba en literatura anglosajona. Lo más común era latinoamericana o argentina, o por ahí francesa, incluso. Y lo anglosajón no ocupaba un lugar importante, y hoy en día sí, muchísimo. Incluso hablando con la gente de cultura de la Embajada de Francia, dicen, ¿y ahora cómo hacemos para llevar a los jóvenes a la literatura francesa? Porque están todos con la anglosajona. Sí, también viene con el mundo de la serie. Bueno, Margaret Atwood, como esta posibilidad de ver la literatura en registros distintos, en el mundo audiovisual, con otra velocidad. Y también porque la literatura anglosajona privilegia bastante más la trama. Sí. Como tú decías, de lo de contar historias. Sí. Y tal vez con el mundo de hoy, la velocidad es un formato que resulta más atractivo, del que hay que aprender más. Esta cosa de barroca que tú decías, como de darle más protagonismo al lenguaje. Está como, no sé, disputando un poco este otro modelo narrativo. Sí. ¿Y qué otros autores están que has descubierto en este mundo anglosajón para que nos compartas? Hoy bien se ha seguido, bueno, Joyce o Carol Oates publica tanto, sumamente prolífica, todos ellos son sumamente prolíficos. Si los has seguido, has visto cambios también en la misma tradición anglosajona. Si tal vez desde el 2000, 2010 ves que hay otras preocupaciones. Sí. Veo, por ejemplo, que hay más preocupaciones políticas hoy en día. Ajá. Que no pasaba hace 20 años. Hace 20 años en Inglaterra un escritor era alguien totalmente por fuera de la política. Ah, mira. Totalmente. Nosotros, los latinoamericanos, éramos los que estábamos siempre con política y literatura. Exactamente. Son los 60, 70, toda esa época, Carol. Claro. Incluso hasta la década del 80, digamos, hasta por lo menos en la Argentina, que la dictadura duró hasta fines del 83. Bueno, todo eso, los escritores estaban siempre, claro, muy atravesados por la realidad, y allá vivían como muy cómodos. O sea, podían ser solamente escritores, en Inglaterra y en Estados Unidos también. Bueno, les han pasado situaciones que los llevaron a que esto cambie. Por ejemplo, 2001, el atentado a las Torres. Ahí hubo varios escritores que escribieron sobre ese hecho que los hizo temblar y llevó a que los escritores hablen de eso. Y la última vez que estuve en Inglaterra, que fue hace 2 años exacto, entrevisté a una escritora que se llama Lisa Apignanesi, que está traducida en España, pero acá en Latinoamérica no llegó todavía. Y ella me dijo que a partir del Brexit, en reuniones con escritores, se arman unas discusiones que más o menos algunos se levantan y se van y otros se quedan. O sea, cosas muy de nuestra zona, digamos, muy latinoamericanas, y que a ellos no les pasaba. O sea que sí, claro que he visto modificaciones y muy grandes, porque eso plantea una situación para los escritores muy distinta. Claro, lo del Brexit, ¿verdad? Pertenecer o no a esta comunidad europea, que tiene que ver con una identidad del ser europeo. Claro, quiere decir. ¿Cuál es el lugar? Y también la problemática de la migración, que allá tiene un momento bien álgido. Y interesante que Kureishi, con otra experiencia de migración, también se adelanta a ese tema de cómo se cruzan las tradiciones culturales, las tensiones que se generan en la generación venidera, la que nace en otro lugar ya. En ese sentido, me imagino que ese tema va a aparecer, o ya lo has leído, el tema de la migración en el mundo anglosajón. Todavía no leí ninguna novela que trate sobre eso. Sí, está bastante tratado en Francia, obviamente. Claro, tienen más tiempo, claro. Sí. Pero seguro que aparecerá. Porque te digo, el tema este de pertenecer o no a Europa es un tema que ha dividido realmente a la sociedad como no les pasaba hacía mucho tiempo. Mira, interesante. O sea, sí. Vamos a tener que seguir, porque fue una escisión, ¿verdad? Un punto de giro un poco en la historia de esta tradición. Paula, hemos llegado al fin. Te agradezco, qué interesante conversación. Gracias por traernos estas otras miradas, por traernos a este Jay, que sigue siendo contemporáneo y nos produce muchos ecos, ¿verdad? Y qué bien que estás en Santiago, te deseo lo mejor en esta visita y que sigan muy bien tus actividades. Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos en otro capítulo de Criaturas y nos vemos en una próxima ocasión. From